Buenas noches, hoy día vamos a hablar sobre cómo organizamos la república, ¿ya? O cómo organizaron la república independiente posteriormente a la independencia. Recuerden que asume como director supremo Bernardo O'Higgins, quien va a ser destituido en 1823, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación y cómo fue evolucionando la política en Chile, ¿ya? Antes que nada, buenas noches. Entonces, el objetivo debe reconocer y valorar la importancia de la constitucionalidad, dando cuenta de cada uno de los procesos de ensayos constitucionales para llegar a la Constitución de 1833. Entonces, ¿qué dificultades debió enfrentar el gobierno de O'Higgins? Vamos a verla a continuación. Antes de eso, señalarles que nos encontramos en este periodo, la clase anterior vimos ese, y hoy estamos entre 1823 y 1831. La clase de hoy va a abordar solamente los ensayos constitucionales. La constitución del 33 va a quedar para posterior, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que van a encontrar los chilenos que ya somos una república libre y soberana? Primero que nada, la inexperiencia política. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué se traduce? En que no hay conocimiento sobre gobernar, no tienen ni idea cómo se hace la política ni cómo se gestiona un país. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que solamente estaba la teoría de la idea ilustrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ver con la república, la división de los poderes del Estado, que tiene que existir una constitución. Entonces estaba la teoría, pero no la práctica. Entonces esto sin duda alguna eh, generó muchos vacíos y grandes dificultades para poder organizar y que todos quedaran contentos finalmente. Acuérdense que unar criterios es algo sumamente difícil en cuanto a las personas. Otro punto son las dificultades económicas. Después de una guerra, entonces Chile queda en la ruina. Acuérdense que las guerras se libran en el suelo, ¿ya? No en el aire. Por lo tanto, los campos son destruidos, ¿ya? Que es la principal fuente de ingreso de Chile. Acuérdense que Chile se dedica al primer ciclo económico que tiene que ver, al primer sector económico que tiene que ver con la agricultura, sobre todo con, la- con los productos que se mandaban al Perú, ¿ya? Entonces el trigo en especial, había decadencia en el campo ya que estaba todo destruido por lo que ya había señalado anteriormente los conflictos que se libraron entre españoles y chilenos. Y además teníamos una deuda que pagar con los ingleses, los británicos, que apoyaron, entre comillas, al territorio nacional, a Chile, para que fueran independientes. Por otro lado, tenemos la diferencia entre militares y aristócratas. ¿Qué pasa con esto? Los aristócratas querían seguir manteniendo ese peso social que venían trayendo desde sus antepasados, de haber sido apellidos importantes, personas importantes en el proceso de independencia, o que habían tenido títulos de nobleza antes de la independencia, contra, contra los héroes militares y toda la clase militar que estaban haciendo en esta época, que eran muy destacados y que eran considerados héroes por luchar para poder darle la libertad a Chile. Entonces hay un choque entre estos militares que van cada vez tomando más poder político y social frente a los aristócratas que ya tenían poder político y social. Entonces se produce una pugna y es constantemente una tensión que se genera entre estos dos bandos chilenos, ¿ya? Y por último, vamos a encontrar la resistencia realista. Cuando hablamos de la resistencia realista, tiene que ver con que existían aún focos españoles dentro del territorio nacional. ¿Dónde? En Chiloé, ¿ya? Pero que fueron reprimidos y aniquilados en 1826 y donde Chiloé es anexado al territorio nacional, ¿ya? Entonces teníamos un contexto de inestabilidad política, lo que se va reflejado en una sucesión de gobernantes en esa época, desde 1820 hasta 1829, a lo menos hay cuatro presidentes, tenemos al Banco Encalada, uno de que fue el primero. Ya no los vamos a mencionar porque no vienen al caso. Primero que nada, tienen que saber qué es la aristocracia. Es un grupo social, parte de la élite criolla, con poder político, económico y cultural. La aristocracia asume el control del Estado, lo que les decía en clases anteriores, que estos criollos que tenían el poder político y económico, o sea, el poder económico en esa época, van a consolidarse en la independencia y van a tener poder económico y político, ¿ya? Entonces, de todas formas,
va a surgir la necesidad de entablar un orden de tipo republicano. Acuérdense que era lo republicano, tiene que ver con la división de los poderes del Estado. ¿Cuáles son estos? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Y vamos a tener los bandos que van a aparecer en esta época, que van a ser los liberales versus los conservadores. ¿Ya? Estos son los bandos que se van a agarrar del moño en esta época. ¿Ya? Si se fijan, no hay bulla, no hay conejo, lo maté. No, mentira. Lo saqué de la pieza para poder hacer las clases bien. Otros vayan anotando la materia, esto lo tienen que anotar. Tienen que anotarlo, por favor. Anótelo, mira el lapicito ahí. Entonces, vamos viendo los tres intentos de organizar la República, que fueron tres ensayos constitucionales, 1823, 1826 y 1828. Vamos a ir por partes. La Constitución del 23, que se conoce como una constitución de carácter moralista, ¿ya? ¿Por qué? Porque se intentaba celebrar, felicitar, premiar los que tuvieran actos tales como heroicos, respeto a las autoridades, respeto a la autoridad y a los padres, el valor, la defensa de los oprimidos y pobres. ¿Ya? Y otra cosa importante es que se creó un Montepío. Cuando hablamos de Montepío es plata que te sacan de tu sueldo para poder dárselo a las personas dentro de tu mismo gremio, para personas que han tenido algún accidente, a gente que ha quedado viuda, etc. ¿Ya? Si tienen abuelitos mayores, podrían preguntarles qué son los Montepío. Ellos los conocen bien, ¿ya? Entonces, la Constitución del 33 se conoce como una constitución conservadora, no, más que conservadora, moralista, ¿ya? Porque intenta normar el comportamiento de las personas en Chile, ¿ya? Cosas importantes que pasan en esta constitución, se menciona y se establecen los límites del territorio chileno. Si se fijan, desde norte a sur, desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama. Eso es hasta ahí a Copiapó, para que se hagan una idea. Y sigue siendo el mar del Pacífico y las adyacentes, quiere decir que están a continuación en el mar. El archipiélago de Chiloé, Juan Fernández, Mocha y Santa María. ¿Ya? Otro punto, se establece quién es ser chileno. Son todos los nacidos en el país o nacidos en el extranjero, pero de padre y madre chilena. Además, los extranjeros que tuviesen más de un año de residencia en Chile. ¿Ya? Y por último, se establece, aquí todavía no se habla de presidente, se establece que el cargo de director supremo dura 4 años, con posibilidad de reelección. Aparecen después, en 1826, las leyes federales, ¿ya? Son creadas bajo el corto gobierno de Manuel Blanco Encalada, ¿ya? ¿Qué es el federalismo? Es una forma de organizar el territorio, ¿ya? Que se divide en estados, ¿ya? Es igual como lo que pasa en Estados Unidos, ¿ya? Esto tiene que ver con que todos estos estados, o sea, el territorio se divide en estados, pero quedan subeditados y tienen que obedecer un poder central que es el poder ejecutivo. Ahora, convengamos que en la actualidad los países que son federales, como Argentina y Estados Unidos, cada gobernador de cada provincia es autónomo, ¿ya? Pero la figura del presidente y las leyes que crean, hay algunas que que son para todo el territorio. Si no, cada gobernador gobierna y crea sus leyes para cada territorio. Pero este fue uno de los intentos que trató de hacer Manuel Blanco Encalada, de crear un territorio federal, pero las condiciones geográficas del territorio lo impedían, ya por ser tan largo y no tener tantos recursos de norte de Arica a Punta Arenas. Esto se vio sumamente dificultado, entonces termina fracasando, ¿ya? ¿Quién impulsó estas leyes? José Miguel Infante, tiene una calle ahí en Providencia. ¿Y cómo queda dividido el territorio a partir del federalismo? Con 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.
Posteriormente a eso, teníamos la Constitución de 1928, ¿ya? Bajo el mandato de Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Aquí se suspenden las leyes federales, llama a elección al Congreso y se crea una nueva constitución. Aquí gana el bando liberal. Cuando hablamos del bando liberal son los que creen de manera más efectiva en la separación de los poderes del Estado, en la liberación de la economía, empezar a producir, no ser un país tan conservador, etc. Entonces, la Constitución de 1828 la creó un español y fue una constitución liberal que era muy adelantada a su época, ¿ya? ¿Por qué era adelantada? Porque le entregaba mayor poder al presidente, al ejecutivo, ¿ya? ¿Qué es lo que podía hacer? Podía hacer observaciones y objeciones sobre el proyecto de ley, ¿ya? O sea, él podía intervenir al poder legislativo, puede decir lo que estaba bien, lo que estaba mal, puede proponer leyes a las cámaras, ¿ya? Puede modificar y reformar a las leyes anteriores, ¿ya? Todo en el marco de la Constitución. También puede pedirle al Congreso prórrogas de sus sesiones ordinarias por 30 días y convocarlas a extraordinarias. Esto quiere decir que puede suspender las sesiones cuando se va a crear una ley, atrasarlas como también anticiparse, adelantarlas. Y nombrar y remover sin expresión de causa a los ministros secretarios de despacho y a los oficiales de la secretaría. Esto quiere decir que el presidente puede sacar a alguien de su cargo sin dar explicaciones. Entonces era demasiado presidencialista esta constitución. Lo que hablábamos en la primera unidad, la idea es que los tres poderes estén siempre en el mismo nivel y que no haya uno por encima del otro. Aquí, en este caso, era tan presidencialista que el poder ejecutivo estaba por sobre el legislativo. Por lo tanto, no se podía gobernar de manera correcta, ¿ya? Porque si el presidente hacía una ley que no le favorecía al presidente, este iba a vetar o iba a aplazar y finalmente no se iba a hacer lo que se quería hacer. A partir de todo esto, conservadores y liberales se enfrentan en una guerra civil, 1829-1830, ¿ya? Termina el periodo de la organización de la República y comienza el periodo conservador, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? ¿Por qué comienza la guerra? Por un fraude en las elecciones de 29, ¿ya? Donde el candidato Pinto salió electo presidente, denunció que el vicepresidente salió electo presidente, denunció la elección de vicepresidente como legal, por lo que renuncia, ¿ya? Y aquí aparece la figura de Diego Portales, que lo vamos a ver en la próxima clase, y de José Joaquín Prieto, y se levantan contra el gobierno desde Concepción, o sea, en una de las provincias, ¿ya? Ramón Freire defenderá al gobierno, pero la pérdida de los pipiolos en la batalla del Ircay significa el fin del periodo liberal y el fin de la Constitución de 1828. ¿Mm? Entonces, para ir cerrando esta clase, porque es necesaria la Constitución, ustedes saben que es la Carta Fundamental, establece derechos, deberes, establece derechos, deberes, ordena el país, lo divide, lo administra, regula los poderes de las autoridades, la temporalidad de los cargos, etc. ¿Ya? Y finalmente un ticket de salida, se los dejo aquí para que ustedes lo hagan, ¿ya? Y la actividad. Después de escuchar esta breve clase, deberá realizar la actividad que se encuentra en el texto de historia de la página 73, la letra A y la C. Y después de eso, abajito de la A y la C, aparece la número 3, ¿ya? Que está con, dice letra C, ¿ya? Y esa me tienen que hacer, ¿ya? Son esas tres actividades, es A, C, C. O esta si quiere la llama C. Y recuerden enviarlo a mi mail, sextopfilipense2020, Les aviso desde ya que nos dieron un mail institucional, que el mío es rosas@colegiofilipense.cl, y que en cualquier momento vamos a cambiar el mail y las actividades se tienen que mandar a este mail, ¿ya? Así que eso, cuídense harto, un abrazo, respete la cuarentena total, respete para que lo respeten y que Dios me la ampare. Caso cerrado. Wow, ¿cómo estuve? Buenas noches, que estén bien.